Buen día, bienvenidos a Postdata, es lunes 6 de marzo, le tenemos las noticias. Por mayoría de votos y sin la presencia del dirigente saliente, Jairo Mandujano Ortega fue electo nuevo secretario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, quien aclaró que registraron solo incidencias documentales. El exlíder del Magisterio Democrático, Gamaliel Guzmán, desconoció los trabajos que se realizaron para designar al nuevo líder sindical, al denunciar que el padrón estuvo formado por golpistas fallecidos e infiltrados. Sin entablar todavía ningún acercamiento con la nueva dirigencia de la CENTE, el secretario de Gobierno Carlos Torres Piña descartó haber intervenido de alguna forma en el proceso de renovación. En visita al Estado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó realizar trabajo proselitista y aseguró que asesora al gobierno de Michoacán en proyectos viales como el cablebús. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que como fundadora de Morena y con los resultados como jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum tiene para ser presidenta. Por unanimidad, el Cabildo de Morelia aprobó el Plan Anual de Inversión 2022, en el que se ejecutaron 301 obras con 1,218 millones de pesos, es decir, las mismas que realizó la administración anterior en todo el trienio. Debido a la poca aceptación que ha tenido la vacuna cubana anticovid entre los michoacanos, solo se ha aplicado el 30% de las 150,000 dosis que han llegado al estado. Ningún fallecimiento y 85 nuevos enfermos de COVID-19 se registraron en Michoacán en las últimas 24 horas. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Es un gusto saludarle en esta mañana de lunes. De nuevo estamos iniciando semana. Deseamos que usted tenga una semana excelente, productiva, y también esperamos que usted haya disfrutado su fin de semana. Aquí estamos listos para comenzar las transmisiones de este espacio informativo. Ya sabe usted, con los compañeros que nos acompañan también aquí en la cabina de Vox, Manuel González, también está Daniel Guillén y un servidor, Carlos Monge. Con ese gusto le invito a que se quede con nosotros y se entere de lo más importante que sucede en torno a Michoacán. Vamos a comenzar informándole que en este momento estamos a 10 grados. El ambiente, el clima está agradable en este momento y el pronóstico meteorológico nos dice que será un día soleado, así es que vamos a llegar a los 28 grados centígrados para que usted lo tome en cuenta. Va a ser un día de nueva cuenta caluroso, como ya lo ha sido pues la última semana. Tenga usted en cuenta. Y le recuerdo que estamos totalmente en vivo a través de Vox en el 103.3 de su FM. Si lo prefiere, ya estamos también en la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news, y en este caso verá las imágenes de lo que le iremos presentando. Vámonos pues de lleno con las noticias. Por mayoría de votos y sin la presencia del dirigente saliente Jairo Mandujano Ortega, fue electo nuevo secretario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, quien aclaró que registraron solo incidencias documentales. No pierda usted de vista que de manera, pues digamos, extraña por lo menos, pues todo este trabajo para elegir a este nuevo dirigente, a Jairo Mandujano, se desarrollaron las actividades en el centro de convenciones. Es una situación que vale la pena tomar en cuenta. Si usted recuerda, regularmente la CENTE está en conflicto con
el gobierno del estado. Y si hablamos de los democráticos en específico, pues más aún. Y entonces ya resultaba extraño cuando anunciaron que todos estos trabajos se realizarían en el centro de convenciones que administra el gobierno del estado. Y por eso, pues ha crecido una sospecha y hay críticas de otros integrantes de los diversos grupos que tienen ya en la CENTE, porque consideran que este personaje que ahora ha sido electo como uno de los dirigentes de esa ala democrática en el magisterio de Michoacán, pues pudieran estar vinculados al gobierno del estado, que pudiera tratarse de un grupo que va a operar en favor del gobierno del estado con aquello de divide y vencerás, y que pues con ello se pretende terminar de pulverizar la fortaleza de la CENTE. Pero el líder recién electo, Jairo Mandujano, dice que nada de esto es cierto, que no hay nada con el gobierno del estado. También habrá que entender que si lo hubiera, pues no lo iba a reconocer. El tema es justamente si es que esto es real, pues el tema es terminar con la CENTE, pulverizándola. En fin, estas son las especulaciones en torno a esta elección que se dio el pasado viernes ya por la noche en el centro de convenciones. Tras rechazar ser el dirigente del oficialismo de algún partido político, Jairo Mandujano Ortega se presentó ante los medios de comunicación como nuevo dirigente de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, al señalar que fue producto de un proceso legítimo en el que participó el 85% de los delegados efectivos y fraternos. A solo unas horas de resultar electo secretario general del Magisterio Democrático, en sustitución de Gamaliel Guzmán Cruz, informó que ahora buscarán a la dirigencia nacional para que avale su designación. Mencionar que sí hubo quórum y mencionar que dentro de los 22 principios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que estos principios son reconocidos por todas las secciones a nivel nacional, uno de sus principios marca que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la concepción de unidad es respetar la voluntad de la mayoría de los trabajadores de la educación, en este caso en el estado de Michoacán. Y en ese sentido, a partir de este momento, ya con la nueva representación, estaríamos buscando la interlocución con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de manera formal, con las documentaciones que nosotros tenemos, que comprueban que es un proceso legítimo llevado a cabo el día de ayer, que concluyó el día de ayer, 3 de marzo del año 2023. En conferencia de prensa descartó que en el padrón se han detectado personas fallecidas de partidos o golpistas, al explicar que las incidencias eran únicamente documentales. Por el contrario, acusó más bien que el ex líder era apoyado por el dirigente del PT en Huetamo y el secretario del ayuntamiento de Tiquicheo. El nuevo dirigente aseguró que no hay riesgo de división y que buscarán al resto de los integrantes de la CENTE para llamarlos a la unidad. Sí. Dentro de la documentación que nosotros tenemos en nuestras manos, no tenemos compañeros que tengan esa condición, pero sí entendemos que a lo mejor se refiere a los compañeros que no estuvieron dentro del Congreso. Por ejemplo, el secretario del ayuntamiento de Tiquicheo es parte del gobierno y está dentro de los padrones que ellos entregaron. Por ejemplo, el presidente de un partido del trabajo que hace apenas año y medio, 2 años, renunció a la presidencia del partido del PT y está en sus padrones, presidente del Partido del Trabajo de Huetamo. Contrario a las convocatorias que realizan de manera tradicional los grupos magisteriales en sedes de otros grupos sindicales, el nuevo dirigente y los integrantes de la nueva coordinación estatal fueron presentados en un café de una franquicia internacional localizado en el centro de Morelia. Al respecto, señaló que busca una sede donde establecerse y realizar sus actividades, al asegurar que utilizaron el Seconexpo para el proceso de renovación, ya que Gamaliel Guzmán ya había hecho la gestión ante el gobierno estatal. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata, Verónica García.
Al respecto, el ex líder del Magisterio Democrático, Gamaliel Guzmán, bueno, uno de los ex líderes, ya ve usted que ahí hay dos, pero bueno, uno de ellos, Gamaliel Guzmán, o había dos, a ver si ahora no se suma uno más con este que recién eligieron, y tenemos, como todo se vislumbra, 3 fracciones democráticas, pero bueno, uno de estos, Gamaliel Guzmán, desconoció los trabajos que se realizaron para designar a Jairo Mandujano al denunciar que el padrón estuvo formado de golpistas, de fallecidos y de infiltrados. El secretario general de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Gamaliel Guzmán Cruz, desconoció los trabajos que se realizan en el 9º Congreso Seccional en el Centro de Convenciones y Exposiciones, debido a que no se han resuelto al menos 70 incidencias. En conferencia de prensa, denunció que se detectaron una serie de irregularidades en el proceso de registro de delegados para la instalación de dicho Congreso por parte de la fracción sindical organizadora, al nombrar a personas que no tienen una base a cambio de su voto a favor, además de contar con infiltrados por el gobierno estatal, padrón de personas fallecidas y algunos golpistas. Hubo compañeros personas que aparecieron en listados de Secretaría de Educación porque se les generó algún beneficio, un cambio, por ejemplo. Y entonces los cambios los tienen guardados, los que están ahora como integrantes de la gestoría, los tienen guardados. Y lo nombraron delegado donde iba a salir, o donde sale, y lo mantienen en esa condición. Eso hasta que pase el Congreso y que vean que votó a favor, o que se alineó a lo que ellos dijeron, hasta entonces le van a dar su cambio. O sea, así de grave está el asunto. Refirió que pese a que se le acusa de generar la división en el magisterio democrático y querer mantenerse en el cargo por más tiempo, su intención es que se designe una nueva dirigencia legítima, ya que lo único que le han ofrecido es ir en complicidad con todas las inconsistencias, no en unidad, por lo que aseguró quien sea designado en el Congreso Seccional será ilegítimo. Tenemos el seguimiento puntual de lo que sucedió y de la voluntad que nosotros siempre manifestamos para ir a la unidad. Obviamente la unidad en una condición o con ciertos principios, ciertas características, porque insisto con lo que dije hace un ratito, lo que realmente ellos nos ofrecieron a nosotros era una complicidad, no era una unidad. Y entonces hoy, si ellos eligen, seguramente que va a quedar una representación totalmente deslegitimizada, no porque lo digamos nosotros, sino porque la gente que hoy lo está respaldando es gente que no tiene base, gente que está con estos señalamientos. Por lo anterior, el aún secretario general de la sección 18 de la CENTE, Gamaliel Guzmán Cruz, convocó a una reunión urgente con las bases a fin de buscar una ruta a seguir ante las diferentes inconsistencias que tiene ese proceso y en un tiempo máximo de 2 meses se instale nuevamente el 9º Congreso Seccional de Bases. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. Y pese al relevo en la dirigencia, Guzmán Cruz informó que este 8 de marzo la sección 18 de la CENTE tiene prevista una reunión con la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, a fin de buscar una solución a su problemática y demanda. En tanto, llamó a la autoridad estatal a ser sensible y dejar de poner pretextos, ya que aún siguen sin atender al menos 19 puntos que forman su pliego petitorio, entre los que destacan la contratación y pago a los eventuales. Si hay necesidad de realizar acciones de presión política, la vamos a hacer, pero en la idea de buscar la solución de la problemática de los compañeros. Apelamos a la autoridad educativa que pueda ser sensible a resolver la problemática, que no quiera poner hoy pretextos como los que escuchamos ahorita, dicen, para no resolver. Ahí sí apelamos a esta parte. Vamos en la ruta de buscar precisamente resolver la problemática de los compañeros. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, rechazó cualquier injerencia en el proceso interno de elección del nuevo secretario general de la sección 18 de la CENTE y aclaró que esperan la notificación oficial para reunirse con Jairo Mandujano Ortega. Además, informó que la gestión para utilizar el centro de convenciones en el proceso de renovación la hizo el exsecretario de la sección 18 de la CENTE, Gamaliel Guzmán Cruz.
investigación? No, para nada, no nos hemos metido. Para quién nada. reconocerán ahora Y ustedes? volvemos a reiterar el tema de eventuales. No va a transitar con nosotros. Por más que hagan movilizaciones, no reconocemos esa. ¿Quiénes van a trabajar, secretario? Nosotros vamos a trabajar con todos los maestros, con todas las organizaciones, con todas las representaciones y maestros, organizaciones los hemos atendido. La petición la hizo Gamaliel, me la hizo a mí personalmente y con mucho gusto le ayudamos a ellos y les hemos ayudado a Benjamín de los Rojos. Y tenemos ahí los registros y con mucho gusto les ayudamos a ambas. Bueno, ahí tiene usted la explicación del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. Para empezar, dice que el centro de convenciones se lo pidió Gamaliel y que también han apoyado a los de Benjamín, ahí que son los dos grupos que en este momento estaban liderados por estos dos personajes. Y bueno, pues ahora sale este otro, Jairo Mandujano, que podría ser una, digamos, nueva división, ahí con la expresión, una de las fracciones que tiene la CENTE Democrática. En este caso la división sería en el grupo que lideraba Gamaliel Guzmán y que evidentemente ahora se ha dividido. Si esto se confirma, pues serán 3 las salas ahí que tendrán alguna representación al interior del magisterio michoacano. Y bueno, pues en la estrategia, si todo se confirma, esto lo vamos a tener ya con mayores elementos al paso de los días, pero si todo se confirma en lo que hoy pareciera evidente de que el gobierno del estado ha logrado incidir en pulverizar al magisterio generando otro grupo, bueno, pues entonces habrá ganado una importante batalla el gobierno de Michoacán a los profesores democráticos, porque no pierda usted de vista que el gobierno del estado trae avances importantes en materia de los conflictos sindicales y de los dineros, por ejemplo, el avance que siguen teniendo en la entrega de tarjetas para que los profesores puedan cobrar, acabando ya con esta terrible práctica de la entrega de cheques, con lo que los liderazgos democráticos, sobre todo de los democráticos, ejercían pues cierto control entre el resto de los profesores con el pretexto de los cheques y de que no hay donde los cambien en algunos lugares, pues se ejerce un control todavía en más de 2,000 personas, si no mal recuerdo, que fue el último informe que hizo el gobierno del estado, que quedaban poco más de 2,000 profesores cobrando en cheque, pero ya la enorme mayoría lo hace con tarjetas, un trabajo que comenzó en el gobierno de Silvano Aureoles, que generó muchísimos conflictos, pero que al final ese gobierno le aventajó en este tema de darles las tarjetas a una buena parte de los profesores. Llegó el gobierno de Alfredo Ramírez y enfatizó este asunto, no bajó la guardia y llevan un buen avance en ese sentido. Pero ahora con esto, si se confirma, pues le habrán dado un durísimo golpe a los democráticos de la CENTE, que suelen estar en las calles, que suelen manifestarse, bloquear, etcétera, y con esto podría tener cierto control el gobierno del estado. No pierda usted de vista que es histórica esta relación de la CENTE con los gobiernos, con algunos mejor, como con el de Lázaro Cárdenas Batel, que les dio a manos llenas. Leonel también les firmó cuantas minutas quisieron, y son estos dos gobiernos los que más grotescamente firmaron cuantas actas y cuantas peticiones les hizo el magisterio, pues poniendo en serias dificultades el tema de los dineros en esta parte. Hoy sigue habiendo un conflicto en esa materia, por ello el gobierno también de Silvano Aureoles buscó la federalización de la nómina, a la que también le dio continuidad Alfredo Ramírez Bedoya, aunque ahora esa situación está atorada. Yo siempre le dije desde el gobierno de Silvano Aureoles que no iban a llegar a ninguna parte con ese objetivo, y hoy le sigo diciendo que no va a lograrse la federalización de la nómina, que en términos prácticos quiere decir que el gobierno federal sea el patrón de todos los profesores michoacanos. Y eso está clarísimo hoy
que no va a ser posible. Por ello, el propio gobernador Alfredo Ramírez, que primero dijo que iba a estar la federalización en 6 meses, pues ya ha reculado y ahora dice que ya está federalizada porque pues ya reciben gobierno dineros federales para pagarles a los maestros. No, esa no es la federalización. La federalización es que el gobierno de la República les pague directo a los profesores, que sea el patrón en toda la extensión de la palabra de los profesores. Y eso que había comprometido el propio López Obrador en el 2019 y el propio Alfredo Ramírez cuando llegó al gobierno, pues eso, créame, no va a ser posible. De mí se acuerda. Sin embargo, ojalá esté equivocado y eso se solucione de una vez por todas, pero hoy no se ve cómo, Mientras tanto, pues déjeme informarle que hoy, otra vez, la CENTE, a través de esta ala democrática denominada Poder de Base, están informando que van a tener una actividad masiva estatal, así la llaman, y es que se trata en que se van a concentrar en las casetas de la autopista, sobre todo siglo XXI, y ahí hablan de la caseta de Panindícuaro, de la región Lázaro Cárdenas, Arteaga, en fin, Apatzingán, Uruapan, Paracho, Los Reyes, Zamora, Zacapo, Puruándiro, Marabatío, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, Huetamo, Morelia, Pátzcuaro, Tacámbaro, en fin, prácticamente por ambos lados de las autopistas, tanto la siglo XXI como la México-Guadalajara, pues están hablando ellos de bloqueos en estas casetas. Y lo hacen, dicen, para que la secretaria de Educación, Gabriela Molina, atienda al Magisterio Democrático y resuelva sus demandas. Si usted va a viajar, tome previsiones. También le recuerdo que el pasado viernes habían anunciado una nueva movilización que iban a tomar ayuntamientos, al final no hicieron nada, pero generaron ahí el anuncio. Hoy están anunciando estar presentes en las casetas y pues eso genera algún conflicto, no las bloquean, pero luego están ahí pidiendo cooperacha o hacen bloqueos intermitentes, en fin, veremos primero si van y segundo, cuál es la acción que van a estar desarrollando, pero le aviso para que usted tome sus previsiones. Son de esos días que si usted puede evitarlo, pues no vaya a carreteras de estas donde se cobra cuota, porque pues ahí van a estar seguramente los del magisterio. En otros asuntos, en visita al Estado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó realizar trabajo proselitista en estas giras que anda haciendo por todo el país. Ahora tocó en Morelia y aseguró que asesora, en el caso de Michoacán, al gobierno en proyectos viales como el cablebús. Imagínese usted, ahora resulta que los políticos, para trabajar en estos asuntos de asesoría, pues lo hacen convocando a todo el gabinete, convocando a algunas otras personas para que se vea el músculo de alguno de los personajes que vienen a Michoacán, como ahora lo es el caso de Claudia Sheinbaum. Esto fue lo que pasó el viernes en un evento además desorganizado, un evento desordenado, un evento donde pues complican el trabajo de los medios de comunicación. Primero invitan y luego tienen un desorden. En fin, una característica de estos gobiernos de Morena, que pues han tenido un trato desafortunadísimo con los periodistas, y el pasado sábado no fue la excepción. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó realizar trabajo proselitista y pidió no referirse a ella ni como candidata ni como precandidata, para evitar alguna sanción del Instituto Nacional Electoral. Acompañada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, tras reunirse con autoridades municipales en Morelia, señaló no obstante ver piso parejo en la contienda interna por la candidatura presidencial en Morena y rechazó ser quien encabeza las encuestas de preferencia ciudadana. ¿O no cree Pero ahí usted vamos, hay que ver las encuestas, nosotros hacemos nuestro trabajo. Pero sí se siente la favorita. No es un asunto de favorita, pues hay que trabajar. Lo más importante para nosotros es el proyecto. ¿México tiene presidenta una mujer como presidenta? Sí, candidata primero, luego presidenta. Pues todavía no se puede hablar ni de candidatura ni de precandidatura, porque ya ven que el INE luego nos... Pero sí le gustaría.
De igual forma, se deslindó del movimiento Es Claudia, al señalar que la organización es ciudadana. La responsable del gobierno en la Ciudad de México reanudó en Michoacán este fin de semana sus visitas al interior del país, que había suspendido el pasado 7 de enero, cuando se registró un accidente en la línea 7 del metro, que la obligó a regresar de inmediato a la capital al arribar a Morelia, y para lo cual Ramírez Bedoya le prestó un helicóptero del gobierno del estado. En entrevista, Sheinbaum Pardo señaló que el trabajo que realizó este sábado en Michoacán está más bien relacionado con los proyectos en común que hay con este gobierno, entre los que destacó el asesoramiento que está dando para la construcción del cablebús en la ciudad de Uruapan. Y hay muchos proyectos conjuntos, estamos asesorando en el cablebús de Uruapan, también con la experiencia que hemos adquirido. Del cablebús. Nos pidió apoyo el gobernador y nosotros tenemos 2 cablebuses, entonces estamos apoyando. ¿Es totalmente seguro el cablebús, doctora? Sí, es seguro. ¿Les ha ido bien? Muy seguro. Gracias. Recordó que también está el convenio con Michoacán, la Comisión Nacional del Agua y el Estado de México para hacer uso eficiente del agua del sistema Cutzamala. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí tiene usted, para quienes nos siguen a través de Facebook, pues vieron ya las imágenes correspondientes, un teatro casi lleno, hay algunos lugares vacíos, pero casi lleno. Pues algunas personas que nos piden guardar el anonimato del gobierno del estado nos informaron pues que fueron obligados a ir a este evento. Es una lástima que no quieran denunciarlo de manera pública, que no se atrevan todavía a hacerlo. Es comprensible porque temen que al conocerse su nombre de los que se quejan, pues los corran, evidentemente, pero bueno, pues nos informan que varios de ellos fueron obligados a asistir para pues que se viera el teatro lleno. Es así como operan los gobiernos, no es nada nuevo tampoco, no es nada del otro mundo, así ha sucedido. Muchos de los que hoy están en el gobierno vienen del PRD, y usted se acordará que también hubo en aquellos días notas informativas de cómo les descontaban de su salario. Desde que les iban a dar el cheque, ya el cheque iba con el descuento de lo que el gobierno, por ejemplo, de Leonel Godoy les quitaba para depositárselo directamente al PRD. Fue una situación que en aquellos días sí hubo trabajadores que la denunciaron porque era una evidente irregularidad, no llegó a ninguna parte, pero al final del día así se las gastan en todos lados, en los partidos políticos. Y bueno, eso sucedía con el PRD, que ahora la mayoría de aquellos del PRD pues son de Morena. Y la queja es esa, que estuvieron ahí obligados en el centro de convenciones, en el Teatro Morelos. Y le pregunto a usted, con todos los desastres que trae Claudia Sheinbaum en el metro de la Ciudad de México, con la evidente ausencia de recursos para mantenimiento del metro, con el que se les cayó, con lo lento que fue para repararlo y volverlo a poner en orden, con todas las dudas que hay en la construcción de la línea 12, donde también está involucrado Marcelo Ebrard y el hoy dirigente de Morena, Mario Delgado, con todo eso que ha padecido la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, está como para pedirle consejo de un cablebús. ¿De veras usted lo haría? Bueno, pues eso es lo que dice ella que vino a hacer acá al gobierno de Michoacán, y para eso no era necesaria una reunión del gobernador con los que trabajan o tendrían que trabajar en el área de la construcción del cablebús. No, la reunión era necesaria con todos los que se pudiera para llevarlos al Teatro Morelos. ¿Usted cree que vino a trabajar o que vino a hacer proselitismo descarado como lo viene haciendo Morena y lo viene haciendo desde el propio presidente de México en su mañanera? ¿Qué opina? Y mire, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que como usted recordará le ha echado porras a todos y cada uno de los que son aspirantes a la candidatura y aspiranta, como en este caso Claudia Sheinbaum, que está ahí buscando esta posibilidad. A todas las corcholatas les ha echado sus flores, con todas pretende pues ahí estar cerca, a todas las ha lambisconeado. Pareciera desde la percepción que su favorita es Claudia Sheinbaum,
pero también ahí alguna manifestación más discreta ha hecho con Ricardo Monreal, y una más notoria en pleno Congreso del Estado, en la máxima tribuna, pues también ahí en su momento Alfredo Ramírez la hizo de matraquero con el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Pero bueno, pues ahora dice el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, que como fundadora de Morena y con los resultados, dice él, que como jefa de gobierno tiene Sheinbaum, pues le alcanza para ser presidenta. Se le olvida a Alfredo Ramírez todo el desorden que hay en el metro de la Ciudad de México. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya manifestó también su respaldo público a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su aspiración a convertirse en candidata de Morena a la presidencia de México en 2024. Al dar un mensaje previo a que la funcionaria expusiera la conferencia Políticas de Gobierno al Servicio del Pueblo en el Teatro Morelos de la capital michoacana, el mandatario señaló que la mejor carta de presentación de Sheinbaum son los resultados de su trabajo. Además, agregó que en su búsqueda de ser presidenta, también ayudará, que es una de las fundadoras de Morena junto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando nadie creía en 2012 que pudiera existir una nueva opción política electoral, fuimos muy pocos, por eso nos reconocemos entre los fundadores. Y ahora una fundadora es jefa de gobierno, y una fundadora, estoy seguro, tiene... Bueno, Ramírez Bedoya aseguró que los resultados de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno son incluso ejemplo nacional, por lo que en el caso del gobierno de Michoacán se retomarán los proyectos del cablebús que se desarrolla en Ixtapalapa para replicarlo en Uruapan, así como el Metrobús de la Ciudad de México para Morelia. Como el gobierno digital, como el cablebús que vamos a implementar en Uruapan, estamos adoptando el modelo del cablebús de Ixtapalapa. El Metrobús que estamos proyectando para Morelia lo estamos replicando en el Metrobús de la Ciudad de México. En sus reuniones públicas con las corcholatas presidenciales, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya solo se ha referido directamente como el próximo presidente de México al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. El pasado 25 de octubre, ante el Pleno del Congreso de Michoacán, el mandatario señaló: creo plenamente que el próximo presidente será un civil y está hoy en este recinto con nosotros. En el caso del canciller Marcelo Ebrard Casaubon, el 26 de noviembre se refirió al secretario de Relaciones Exteriores como uno de los hombres más inteligentes, capaces, honestos y eficientes del gobierno de la República. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues ahí tiene usted parte de lo que sucedió el pasado sábado en el Teatro Morelos. Ahí en las imágenes pues hay algunas otras personas que nada tienen que ver también con el gobierno del estado, que pues estuvieron presentes. Y bueno, pues no sé si usted se pueda creer esa tesis de que vino a trabajar en cuestiones de gobierno. Es evidente que se trató de un evento proselitista, que es una manera de andar paseando a Claudia Sheinbaum. Los políticos ya en el gobierno, cuando quieren buscar otro cargo, pues lo que hacen es inventarse alguna serie de pretextos, de actividades presuntamente vinculadas a los gobiernos para andarse placeando por toda la República. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, el propio López Obrador con Claudia Sheinbaum, que la lleva a todas partes, descuidando la Ciudad de México. Ha estado fuera de la Ciudad de México en varios momentos donde tragedias han ocurrido en el metro. Por eso aquí el gobernador, que dijo que ya los helicópteros no se usan para la clase política ni para andar de taxis de nadie, pues finalmente le prestó el helicóptero para que anduviera de taxi de Claudia Sheinbaum, porque la vez que vino, pues sucedió una nueva desgracia en el metro. Y luego pues los gritos que ya usted escuchó, que para qué repetimos, que son
evidentemente actos de proselitismo. Tendría que haber serias sanciones, tendría que ser incluso mucho más contundente ahí los órganos electorales, porque en el mensaje que usted le escucha al gobernador, pues no está hablando de cómo van a hacerle con el cablebús, qué tipo de tensión hay que tener en los cables, cuántos postes intermedios para darle un soporte suficiente, de qué grosor es el cable que se tiene que hacer, cómo opera para que sea más eficiente y más rápido y más seguro. No, esos no son los temas, sino que ella fue de las que fundaron al partido, no de las arribistas, que evidentemente no lo dice Alfredo Ramírez, pero a ellos se refiere, a todos los que cómodamente llegaron después, que a uno de ellos lo tiene ahí como secretario de gobierno, por ejemplo, Carlos Torres Piña llegó a ser diputado federal con el PRD y ya siendo diputado federal se cambió a Morena. Ahora ya no lo refiere el gobernador porque ahorita pues son cuates. Alfredo Ramírez le ha ayudado en el tema partidista, le pasó a algunos de sus consejeros nacionales para que el gobernador se viera como el número 1 de Michoacán, aunque el que realmente traía todo el punch, todo el trabajo por los años que trae moviendo antes al PRD y ahora a Morena, pues es Carlos Torres Piña. Ya no se refiere a ellos en directo, pero les deja ahí como su repegón cuando se refiere a Claudia Sheinbaum, de que ella sí es de las originales, de las fundadoras, de las que primero dejaron al PRD para irse con López Obrador a Morena, como también fue el caso del gobernador Alfredo Ramírez. Y ese es el trabajo y esa es parte del discurso. Y eso es lo que se destaca en un evento que dicen ellos que es de trabajo gubernamental. ¿Usted es de los que se chupa el dedo todavía o usted es de los que ya ve lo que realmente pasa con estas actividades netamente proselitistas? En fin, dejamos ese tema y nos vamos con otra situación porque hasta el viernes, coordinador parlamentario del PRD en el Congreso de Michoacán, Víctor Manuel Manríquez González, renunció de manera voluntaria, dijo, e irrevocable a 23 años de militancia en el Partido de la Revolución Democrática, al denunciar omisiones, así como la pérdida de principios y valores. En sus redes sociales publicó las cartas dirigidas a las dirigencias nacional y estatal del Sol Azteca, a las que solicita darlo debajo del padrón de militantes, pero no especifica por qué lo hace. El diputado local aseguró que se va tranquilo y con la frente en alto al argumentar que la lucha de una democracia en nuestro país y la abolición del autoritarismo gubernamental lo motivaron a luchar con el perredismo. Como militante del PRD, Manríquez González fue integrante de la Comisión Nacional de Garantías, diputado federal, alcalde de Uruapan en 2 ocasiones y dirigente estatal. Se va pues Víctor Manuel Manríquez González del PRD. Ya esto es un asunto común en la clase política, es de lo más típico cuando sienten que el barco se está hundiendo y el PRD está hoy en una situación extraordinariamente crítica, pues huyen, saltan y tratan de llegar a otro barco que esté un poquillo mejor, cuando menos. En el caso de Víctor Manuel Manríquez se vislumbró la posibilidad de que llegara a Morena con el respaldo justamente de Carlos Torres Piña, que tiene, pues como ya le decía hace rato, ese liderazgo en tierra. Es uno de los políticos hoy que, habrá que decirlo, cuenta con mayor base a nivel de tierra en todo el estado. La viene trabajando hace muchos años desde el PRD, ahora con las siglas de Morena. Bueno, se hablaba de la posibilidad y por la relación de otros años de que Víctor Manuel Manríquez llegara a Morena del brazo de Carlos Torres Piña, pero parece ser que no hay buena vibra en Morena, que todavía no lo perdonan porque se le vio como un cercanísimo a Silvano Aureoles en la contienda electoral pasada, donde por cierto perdió Víctor Manuel Manríquez, le fue muy mal en el municipio y en los distritos que él debía cuidar en la elección, los perdió, donde él presumió que era fuerte, los perdió, pero hizo trabajo, se supone, en aquellos días para Silvano Aureoles y su candidato Carlos Herrera. Parece ser que esto todavía no se les olvida en Morena, y entonces todo indica que Víctor Manuel Manríquez llegará a Movimiento Ciudadano. Así las cosas con esto, veremos al final por qué se decide Víctor Manuel Manríquez. Por lo pronto siente que el barco se hunde
y ha decidido saltar antes que de plano se ahogue con el PRD. Y mire, por unanimidad el Cabildo de Morelia aprobó el Plan Anual de Inversión 2022, en el que se ejecutaron 301 obras con 1,208 millones de pesos, es decir, las mismas obras que realizó la administración anterior, dijo el presidente municipal, nada más que aquellos lo hicieron en todo el trienio y ellos lo han hecho solo en un año de trabajo. El Ayuntamiento de Morelia cerró el Programa Anual de Inversión 2022 con la ejecución de 301 obras en todo el municipio, con recursos de 1,218,396,269 pesos. El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, consideró que el presupuesto es histórico, ya que con este monto se logró hacer en un año la misma cantidad de obras que toda la administración anterior. Resaltó el apoyo de los regidores de todas las expresiones políticas y de la ciudadanía, que incrementó un 30% el pago predial en 2022, recurso que se ha reflejado en el reencarpetamiento de calles y avenidas prioritarias, así como con obras en las 14 tenencias, las colonias, las comunidades y la periferia. Estamos haciendo obras en tenencias, comunidades, en las orillas de nuestra ciudad, en las colonias, reencarpetando calles como nunca. Estamos haciendo muchas obras y todo eso se debe al respaldo de la ciudadanía. 1,218 millones de pesos, que es una cifra histórica y que además comienza a notarse la diferencia en una ciudad como Morelia, que sin duda alguna con esto Morelia brilla. Todas las obras realizadas y sus expedientes del ejercicio fiscal 2022 fueron justificadas de manera administrativa, contable y acorde al Plan Municipal de Desarrollo, así como con el informe anual sobre la situación de progreso y rezago social de Coneval, Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, informó la síndica municipal Susan Vázquez Pérez. Por su parte, la regidora del Partido de la Revolución Democrática, Minerva Bautista Gómez, resaltó que en este programa anual de inversión no se regresó ni un peso de las participaciones federales y solo 2 obras quedaron excluidas por problemas ajenos al municipio. Únicamente reconocer el trabajo que se hizo por parte de todas las instancias involucradas en el tema de la planeación, la ejecución, la organización del PAI, porque ayer habernos informado que no había un solo peso federal que se haya regresado porque no se hubiera podido utilizar, el hecho que solamente 2 obras no se pudieron ejecutar y fue por cuestiones de incumplimiento de otras instancias y que hoy por hoy se les está cumpliendo a las y los morelianos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. En lo que resta del trienio 2021-2024, el Ayuntamiento de Morelia no recibirá más recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así lo dio a conocer el alcalde capitalino Alfonso Martínez. En entrevista, narró que al iniciar su gobierno asistió a las oficinas de la dependencia federal allá en la Ciudad de México para gestionar proyectos como la Clínica Municipal Sur. Sin embargo, dijo que la respuesta de Sedatu fue que no habrá más recursos del programa de mejoramiento urbano, al argumentar que ya se hizo toda la inversión durante la administración municipal pasada. Lo que tenía el gobierno federal proyectado para Morelia, le dijeron a Alfonso Martínez, ya lo dimos. Nosotros al arranque de la administración fuimos a ver a Sedatu, presentar algunos proyectos, y lo que nos dijeron en la primera reunión fue: no, a Morelia ya le invertimos lo que le teníamos que invertir durante este sexenio. Y nos dijeron que no iban a bajar ningún recurso en lo que restaba de la administración. Sin embargo, nosotros no quitamos el dedo del renglón, porque los morelianos también merecen inversión como los demás municipios del país, y hemos presentado y vamos a seguir presentando proyectos para poder bajar recursos adicionales. Bueno, pues ahí tiene usted esta otra situación que se da
con el tema de los dineros para Morelia desde la SEDATU. Pues ojalá encuentre la manera el alcalde. Ya este año empieza a ser complicado y el próximo lo será peor en el tema de los dineros y de los apoyos que puedan darse, sobre todo hablando del gobierno federal, para estados y municipios de oposición. Los dineros en este país se manejan preponderantemente con un matiz electorero y bueno, pues el gobierno de la República hará lo que esté a su alcance, politizado como lo es López Obrador, que en primer lugar pone la politiquería que cualquier otra cosa. Bueno, pues es de esperarse que la van a pasar mal lo que resta de este año y el que viene aquellos alcaldes y gobiernos estatales de oposición. Seguramente encontrarán las puertas cerradas, las llaves de igual manera en materia de recursos. Ojalá encuentre una forma Alfonso Martínez. Gracias como todos los días por sus mensajes, críticas, sugerencias. Estamos para servirle. Susana Montoya nos desea una semana exitosa. Gracias, Susana, igualmente. Lo mismo Juan José Juárez, gracias Juan José, igualmente para ti. Juan Alba también nos desea a todos que tengamos una buena semana, nos agradece la información. Gracias a ti, Juan, por confiar en nosotros. Juan Antonio Flores, como todos los días, presente. Gracias, Juan Antonio, un saludo, por supuesto. Juan Velasco nos comenta: buen día, Carlos, a todo el equipo y a quienes siguen el noticiario. Una pregunta: ¿se conoce cuál es el proyecto de intervención que hace el ayuntamiento en la plaza de la Soterraña? ¿Se habrá consultado a los vecinos y usuarios de la plaza? Recuerdo que cuando se modificó la de San Agustín hubo conflictos por eso. Saludos y gracias, buena semana. Fíjate que no tengo el dato, Juan, pero déjame checarlo y lo compartimos aquí, lo comentamos en los siguientes días. Gracias también por tu apunte. Melchor Ornelas también se hace presente, nos deja sus saludos y nos dice: un PRI desangelado, inflado con verbo y poca acción. Solidaridad con Hipólito Mora, quien fue atacado. Y felicidades a Fermina Arellano Montero, quien será galardonada la Mujer Michoacana 2023. Gracias, Melchor, por estos buenos recordatorios informativos de lo que se presentó el fin de semana. Tragedia otra vez con el tema de Hipólito Mora, un nuevo ataque contra su vida, una persona lesionada efectivamente, y felicidades por supuesto a Fermina Arellano. Gracias, Melchor. Héctor Herrera, buen día. Hay compañeros que tarjetizaron y no saben en qué banco les tocó para recogerla. Bueno, pues ahí un apunte interesante de Héctor Herrera para la Secretaría de Educación en el Estado, que ponga manos a la obra. Supondría uno que las tarjetas están identificadas con el banco en el que tienen que cobrar, pero parece ser que no. Y bueno, pues ahí una tarea pendiente que observa Héctor Herrera para la Secretaría de Educación en el Estado. Gracias, Héctor. Juan José Juárez también nos dice: la señora Claudia no tiene ni la más mínima idea del cablebús, como tú lo comentas. No puede resolver el día de hoy la línea 12 del metro. Es cierto también este otro dato, ¿qué conocimiento puede tener? Y Ramiritos ya sabemos que es un patiño matraquero. Gracias, Juan José, por tu opinión. Y pues sí, es el tema de la línea 12, una tragedia. Hasta el presidente dijo que en menos de un año iba a estar funcionando. Y bueno, pues también en eso quedaron mal. Luis Esteves, buen día, Carlos, un gusto saludarte y volver a escuchar tu programa. Gracias, Luis, a tus órdenes. Luis Javier Ochoa, buen inicio de semana para todo el equipo de Postdata. Gracias, Luis, igualmente un saludo para ti. Vicente Escobedo, buen día y excelente inicio de semana, Carlos, para todos los que nos informamos en tu noticiario. Doña Claudia vino a ver una clase de biología, ya que vino a ver cómo se le arrastra el señor Bedoya. Gracias también, Vicente, por tu opinión. Lilia Rosales, buenos días, agradable lunes y excelente inicio de semana para todos. Qué bueno que ya nuestra ciudad tendrá alarma sísmica. Gracias también por tu comentario, Lilia. Déjenme hacer una breve pausa y regresamos. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. El Congreso te escucha y te informa.
Las diputadas y diputados legislamos para ayudar a las familias que sufren las consecuencias del uso de drogas. Por eso creamos la primera ley contra las adicciones en Michoacán, con atención especial y gratuita para niñas, niños y adolescentes. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para acercarnos y trabajar de la mano con los michoacanos. Por eso, generamos un programa especial de iniciativas ciudadanas que permita más y mejores leyes construidas directamente por la gente. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Tenemos también la información del ámbito de la seguridad, por ello vamos con los compañeros de Red 113, liderados por Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, mi querido Carlos? Muy buenos días, un gusto al poder saludarte. En esta ocasión comenzaremos en Morelia. Y es que un hombre fue asesinado a un balazo al interior de un domicilio en la colonia Nueva Chapultepec. En el lugar se supo que se habría tratado de una riña entre padre e hijo, y el primero le disparó al segundo. El hecho de violencia sucedió en un inmueble de la calle José Ugarte, trascendió de manera extraoficial, que el ahora finado, identificado como José Antonio, de 59 años de edad, discutió con su padre y le aventó gasolina. En respuesta, el papá del susodicho accionó un revólver en contra de José, y este último falleció. Unos vecinos escucharon la detonación, avisaron a la policía, por lo que hasta el lugar acudieron patrulleros y encontraron a José Antonio ya sin vida. Además, requirieron al padre, mismo que responde al nombre de Antonio, 81 años de edad, quien quedó a disposición de la autoridad competente. Por otro lado, en la Tierra Caliente, en Buenavista, Tomatlán, luego de las primeras investigaciones sobre el atentado que sufrió el fundador de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez, se confirmó que en total son 3 los lesionados, toda vez que el activista presentó heridas por esquirlas. En un primer momento y a través de sus redes sociales, Hipólito Mora denunció una agresión armada en su contra, siendo el segundo atentado que sufre en menos de 4 meses. Cerca de las 15 horas del sábado anterior, el también ex candidato al gobierno de Michoacán publicó en sus redes sociales: les informo, acabo de sufrir un atentado por sicarios en el centro de La Ruana. Me hirieron una escolta y una empleada de la refaccionaria resultó herida. El ataque generó el despliegue de autoridades de los 3 niveles de gobierno a la tenencia de Felipe Carrillo Puerto La Ruana para evitar más hechos de violencia. Es de recordar que Mora Chávez está adherido al protocolo de protección federal, por lo que cuenta con escolta a las 24 horas. Más aún, luego de que apenas el pasado 26 de noviembre fue atacado por un grupo de delincuentes armados. Sin embargo, en aquella ocasión logró repeler la agresión y 2 de los gatilleros fueron abatidos. Finalmente, en Jacona se registró un ataque a balazos a unos metros del Templo de Cristo Rey, donde los tripulantes de una camioneta fueron acribillados por delincuentes, dejando como saldo 2 hombres muertos. Lo anterior tuvo lugar sobre la avenida Madero, esquina con la calle Curutarán, de la colonia Lindavista. Al lugar llegaron paramédicos de protección civil, los cuales a bordo de una camioneta Nissan Frontier de color plata hallaron los 2 masculinos con múltiples impactos de proyectil. En el lugar, los socorristas confirmaron el fallecimiento del conductor, mientras que el copiloto fue llevado de emergencia a un hospital en Zamora, donde minutos después también pereció. Mi estimado Carlos, es la información. Vaya fin de semana complicado, sobre todo lo de Hipólito Mora. En poco tiempo ya 2 intentos, mi estimado Marcos. Sin lugar a dudas son en menos de 4 meses, prácticamente 3, en que sufre estos 2 ataques,
Aunado también, Carlos, hay que decirlo, a varias marchas, manifestaciones, esta situación en la que le queman algunos de sus vehículos dentro de su propiedad. Muchas de estas movilizaciones, sin lugar a dudas, refiere la autoridad, pues han sido impulsadas por el crimen organizado. Bueno, ojalá que todo vaya bien con Hipólito. Gracias, Marcos, que tengas excelente semana. Quedamos al pendiente, excelente lunes para todos. Bueno, y tiene usted lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Y mire, el comisionado de seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, recomendó a la ciudadanía no solicitar el servicio de los denominados franeleros, ya que a la semana reciben hasta 3 quejas contra de personas que se quejan justamente de ellos por maltrato. El tema es que pues no es que se le permita o que se les pida que ayuden, Alejandro, el tema es que están ahí, que están apoderados de las calles y que si no cooperas con ellos, pues para empezar no te dejan estacionar, para empezar, y ya después lo que quieras. Pero bueno, esto es lo que dice Alejandro González. El comisionado de seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, informó que en el primer cuadro del centro histórico se presentan entre 2 y 3 quejas a la semana de ciudadanos inconformes con los franeleros que cobran por apartar lugares o vigilar automóviles en la vía pública. Precisó que el disgusto es la violencia con que los franeleros o lavacoches responden si no reciben propina por un servicio no consensuado y amenazan con dañar el vehículo, por lo que la policía municipal acude al llamado ciudadano para retirarlos del sitio. Explicó que una solución que se evalúa desde la policía es regularizar a más de 50 personas que laboran en el centro histórico, a quienes se registrarían y se les otorgaría una credencial para conocer la identidad de quienes se dedican a esta actividad. Hay quejas de ciudadanos que implican que se ponen violentos, ¿no? Te señalan que se ponen violentos si no les das propina o que temen ellos que le hagan un daño al vehículo. Entonces, en ese sentido, lo que se ha venido trabajando es estarlo retirando, hablar mucho con ellos. No ha habido una solución de fondo, ¿no? Lo que está evaluando es la posibilidad de regularlos, de credencializarlos o al menos registrarlos para efecto de que pues realicen la labor. Señaló que hasta la fecha no hay registro de daños a vehículos o lesiones a personas que concurren en esta zona. No obstante, detalló que el reglamento municipal de tránsito no permite que las personas aparten espacios de estacionamiento. Lo que sí se tolera es que laven coches, atendiendo a la libertad laboral. En tanto, la autoridad resuelve a fondo esta problemática que cada vez se hace más evidente. Recomendó a los ciudadanos no recurrir a los servicios de estas personas y no darles propina. Bueno, pues yo lo que diría es, en la medida en que todos dispongamos de centro histórico, tratar de no recurrir a los servicios de estas personas, ¿no? Tratar de mantenerlo, digamos, sin dar propinas, de tal forma que poco a poco lo desincentivemos. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues ahí el tema es que no es precisamente un asunto que luego el ciudadano de a pie pueda resolver. Esos lugares están ahí, pues apoderados ya por estas, o se han apoderado de ellos estas personas. En fin, ojalá que encuentre una manera de solucionarlo el Ayuntamiento de Morelia. Con ello nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias, que tenga usted una excelente semana, nos escuchamos y nos vemos mañana.